Mi nombre es Ángel Flores, soy el coordinador de la filial Oriente del Movimiento Indígena para la Integración de la Lucha de los Pueblos Ancestrales de El Salvador, MILPA, que es una organización sindical de comunidades indígenas, principalmente de la franja costera de El Salvador, que actualmente se han organizado para defender la tierra y territorio ante amenazas de megaproyectos, y hoy con el anuncio de la reactivación de la minería metálica de El Salvador. A la vez formamos parte de la Federación Sindical Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, UNT, que forma parte también del movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora, que aglutina a trabajadores a nivel nacional. Mi nombre es Luis Rafael Moreira Flores, soy de El Salvador, pertenezco al movimiento para la defensa de los derechos de la clase trabajadora y estamos en una gira por Costa Rica con diferentes organizaciones, instituciones, medios de comunicación, sindicatos, bueno, con todos los que nos abran la puerta. Sí, es complicado porque no estamos acostumbrados a estar a la defensa. Siempre nos gusta decir que hay narrativas que se construyen a través de la propaganda, de la publicidad. Ellos son expertos en eso. No podemos cambiarle de la noche a la mañana una idea, principalmente a personas que no vivan en El Salvador. Son realidades diferentes. Sin embargo, conocemos cómo ha venido evolucionando, a dónde ha estado el presidente Nayib Bukele. Por ejemplo, él inicia como alcalde de un pequeño municipio que se llama Nuevo Cuscatlán, y que en sus principios, cuando él fue alcalde ahí por el 2012, fue considerado como el municipio más verde de El Salvador, vean. Incluso Telesur le hace un reportaje porque se había construido en ese municipio varios esfuerzos por mantener la colectividad. Pero vayan a verlo ahora, es un municipio totalmente industrial, desapareció lo verde, desaparecieron los bosques que habían ahí, y ahora sí. Entonces luego vemos a este presidente pasando a la capital, vea, como alcalde, y generando los primeros cambios del centro histórico, despojando a las primeras personas. Bueno, antes de eso tuvo reuniones con todos los sectores prometiéndole 1000 cosas, ¿ve? Uno de ellos también es todo el aparataje. Sí, es cierto, como extranjeros pueden ir al centro moderno, no es un centro histórico, es un centro moderno. Pueden ir al centro moderno de San Salvador y ir a ver maravillas, luces de colores. Pero sin embargo había muchos salvadoreños que se ganaban la vida ahí y que pueden ver en redes sociales que hoy están siendo perseguidos por agentes municipales, por la policía, incluso por soldados. Hay una persecución ante el supuesto desarrollo turístico al trabajador común. Entonces hay un fenómeno bien grande de desolación económica. Sí, es cierto, hay un avance, y la gente lo dice, hay un avance porque se combatieron las pandillas, pero el tema de seguridad es uno de 1000 temas que tenemos en El Salvador, y la parte económica no podemos salir de ese bache. Hay más pobreza en el país. Claro, pobreza invisible porque, bueno, en todas las sociedades sabemos que siempre al margen, y más al margen, y más al margen van a estar los pobres. Lamentablemente nuestro país viene arrastrando una problemática histórica y estructural, que es la negación indígena desde el mismo aparato del Estado. En esta ocasión los pueblos indígenas de nuestros territorios se les está violentando sus derechos y se está impulsando procesos de turistificación y gentrificación desde el Estado, que está generando una disputa por los bienes comunes, principalmente la tierra y el agua. Lamentablemente el Estado está mediando a favor de sectores empresariales y no en función de garantizar los derechos de las comunidades que históricamente han ocupado estos espacios. Bueno, ha habido un retroceso gigantesco en temas de arte y cultura. Habíamos tenido como muchos logros anteriores, principalmente las poblaciones indígenas tenían incluso políticas municipales específicamente de pueblos indígenas. Había un despertar o un reconocimiento de la población afrodescendiente, y en la mayoría de municipios más grandes de El Salvador habían casas de la cultura. Que esto ha desaparecido
ha habido un retroceso, se han incrementado municipios y esto ha causado que las casas de la cultura desaparezcan, que las políticas públicas que existían en función de los pueblos originarios también estén en disputa, porque ahora no sabemos de qué municipio es esa política pública. Así que todos estos retrocesos causan de que los movimientos sociales se activen, pero a la par de eso vayamos perdiendo el derecho, todas esas conquistas que hemos logrado como artistas, como trabajadores culturales, como gestores culturales, y estamos en la reorganización nuevamente. No sabemos cómo vamos a incidir en esta ocasión, pero sin embargo tenemos la fe, por eso andamos aquí poniendo el dedo en la llaga, como decimos, para seguir impulsando, ¿verdad? Porque la cultura, nosotros trabajamos en pro de la cultura viva comunitaria, o sea, lo principal o específico del arte y la cultura que tiene que sobrevivir está dentro de las comunidades, y si las comunidades lo mantienen, al final la población gana. Sí es cierto, necesitamos la ayuda institucional, ¿verdad?, para mantener una casa de la cultura o un lugar donde se pueda reunir la población, pero sin embargo, mientras la comunidad mantenga esas tradiciones, esas costumbres, nosotros seguiremos trabajando. Sí, en El Salvador, inclusive en el año 2017 ocurrió un hito donde escala inclusive mundial, porque El Salvador fue el primer país que logró aprobar una ley que prohibía la minería metálica de forma rotunda. Eso fue producto a través de una movilización a nivel de los sectores organizados, de iglesias, de la población civil salvadoreña, para poder lograr que se aprobara esta ley. Inclusive hubieron personas asesinadas a partir de este tipo de proceso de defensa de la vida. Lamentablemente, el 23 de diciembre, en víspera de Navidad, el Parlamento oficialista aprobó una ley que deroga esta ley y da las puertas abiertas para la actividad de la minería metálica en El Salvador. Esta es una situación sumamente alarmante, tomando en cuenta que la dimensión de nuestro país es sumamente pequeño, y este tipo de actividad pondría en riesgo tanto la vida de los bosques nativos, los territorios, desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas, y también el desmantelamiento de la economía local que es ejercida a través de la producción campesina e indígena, así también como otro tipo de actividades que los pobladores o habitantes que ocupan los espacios donde se pretendería hacer este tipo de explotación minera saldrían afectados. Todo el nivel de contaminación que esto generaría abarcaría todo el país, lo cual este tipo de actividad no es viable, tomando en cuenta las dimensiones del territorio y la densidad poblacional que existe, y además por la vulnerabilidad ambiental que de por sí ya existe en el país. Bueno, sí, hay diferentes miedos en El Salvador. Tenemos un régimen de excepción, ¿verdad? La gente tiene miedo, un primer miedo de ser detenida por seguir en la lucha. Sí, bueno, hay ejemplos fundamentales, líderes sindicales detenidos, esos compañeros de Cabañas que son defensores del medio ambiente detenidos, persecuciones. Y hay también un miedo de sectores populares amplios que tradicionalmente han luchado, como los sectores sindicales, que también está el miedo al despido. El gobierno ha capturado todas las instancias de gobierno y no hay defensa, no tenemos defensa. Por eso también nosotros estamos aquí generando una defensa internacional ante los defensores. Hay varias redes de defensores nacionales, y junto a ellos pues estamos generando comunicación, estamos impulsando a través de las redes sociales, por supuesto, y los medios aliados a seguir impulsando que estamos y seguimos luchando. Pues no podría decir que no importa lo que vaya a pasar, ¿verdad? Claro que nos importa, tenemos familias, y por eso seguimos luchando. Somos defensores de derechos humanos, de derechos laborales, y así como nosotros, desde la vía laboral o la vía cultural, hay diferentes sectores en El Salvador con los que nos estamos unificando. Sí, este gobierno, en su etapa constitucional, es decir, en el primer periodo, el gobierno de Nayib Bukele, se fue caracterizando por tener una propaganda permanente, utilizando inclusive los medios estatales. Eso ha generado una proyección, inclusive a nivel internacional, como un gobierno exitoso,
que impulsa medidas que van encaminadas a resolver problemas críticos como el tema de la seguridad o el caso también de mejorar condiciones económicas más favorables. Lamentablemente, en la realidad esto es una gran distancia con lo que realmente ocurre en nuestro país, ya que en nuestro país lamentablemente el tema de la seguridad, que es un problema estructural, es decir, producto de la desigualdad, hoy existe una mayor desigualdad en el país, se han generado las condiciones de caldo de cultivo para que un brote de violencia pueda ser mucho más fuerte a futuro. Pero no solamente eso, estamos hablando que el tipo de medidas que se han implementado para lograr paliar la violencia ejercida por la pandilla ha sido medida simplista y no abarca la multidimensionalidad y la complejidad que este tipo de problemas tiene. Pero eso ha sido la principal carta de presentación que ha tenido el gobierno de Nayib Bukele, pero también el tema del régimen de sección y la persecución de las pandillas se ha prestado también para la criminalización, persecución y encarcelamiento de compañeros y compañeras defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, a la par de esto, vemos también cómo en el país se está impulsando una profundización de medidas neoliberales que está generando mayor despojo de bienes comunes en las zonas rurales, pero también se da un proceso de reducción del aparato del Estado, donde hoy, a través del despido masivo de trabajadores públicos, el Estado salvadoreño ya no tiene la capacidad de poder garantizar derechos fundamentales, como el caso de educación, salud a la población salvadoreña. Por ejemplo, solo en lo que va al viernes recién pasado, se han cerrado 45 centros educativos a nivel nacional. Es decir, la educación pública no es una prioridad para este gobierno, mientras que está haciendo grandes inversiones a nivel de carretera, infraestructura, megaproyectos como el Aeropuerto del Pacífico, que está afectando a familias campesinas rurales, desmontando la producción campesina indígena y también depredando ecosistemas nativos como son los manglares del oriente del Salvador, que implica una gran inversión de fondos públicos adquiridos a través de deuda y que toda la población va a tener que pagar. Esto va a beneficiar solamente a grupos empresariales que están vinculados al gobierno y a los que históricamente han estado detrás del poder, estas grandes corporaciones nacionales e internacionales que les conviene este tipo de actividad. Entonces vemos que existe una proyección que lamentablemente genera aceptación tanto de gobiernos como también de poblaciones de otros países, pero es a través de toda esta propaganda masiva que se mantiene. Simplemente este es un gobierno de imagen, pero que en la realidad enfrentamos una crisis económica, una crisis ambiental y una crisis en materia de derechos humanos. Bueno, nosotros hablamos de narrativas, cambiaron las narrativas. Anteriormente éramos el país más peligroso de Centroamérica por las maras y las pandillas. Sin embargo, ahora se cambia desde el gobierno esa narrativa a través de militarización, encierros, y sí es cierto, la delincuencia ha desaparecido, eso se puede notar, pero también hay mucha gente inocente detenida sin generar un proceso legal que los pueda justificar que son parte de la sociedad, dignos representantes de la sociedad y puedan ser liberados. Entonces tenemos una preocupación, ya que también hay líderes sindicales presos, y dentro de esa narrativa estamos hablando también de la narrativa del turismo, pero el turismo también tiene un efecto secundario, porque no es un turismo artesanal, sino que es un turismo industrial. Hablamos de un centro histórico que antes mirábamos o pasábamos en el centro y mirábamos edificios históricos que podían ser recuperados. Habían políticas municipales en donde no podíamos destruir el patrimonio. Sin embargo, hemos tenido retrocesos, quitaron la Biblioteca Nacional y hicieron una biblioteca mucho más grande, o por lo menos el nombre de biblioteca, porque es un centro comercial que han hecho y le ponen el nombre de la biblioteca. Y así han desaparecido bastantes lugares históricos del centro. Yo por eso ya no le llamo el centro histórico de San Salvador, porque ya es un centro más moderno, ¿verdad? Si lo único que han dejado son algunas casas que están siendo remodeladas, que por cierto han sido compradas por ciertos grupos de familia, ¿verdad? Por otra parte, sí, El Salvador también durante tiempos ha sido reconocido por sus playas, pero ¿a costa de qué? En esta ocasión, a costa de despojos de tierras de personas, a costa de no permitir la pesca artesanal,
los megaproyectos. El Sur City es un megaproyecto que lo que está haciendo es desplazar a la gente humilde que tenía la esperanza de poner una tiendita en medio de tanto turista y ha sido desplazada. Y son nuevos dueños que han comprado los territorios, muchos de estos que resistieron en los tiempos de las pandillas y hoy no pudieron resistir y han sido movidos de sus tierras. Sí. Este gobierno, a pesar de que construye narrativas populistas, implementa medidas antipopulares. Esto está generando una reducción, digamos, de la aceptación por parte de estos sectores que cada vez van rompiendo con en este caso con el respaldo hacia la figura de Bukele, y por ende esta dictadura cada vez, el gobierno de Bukele, refleja más su carácter autoritario y represivo. ¿Por qué? Porque en este momento vemos afectación tanto por la aplicación del régimen de sección, donde se han capturado a personas inocentes, se han despedido a miles de trabajadores públicos, debilitando el aparato del Estado, se está despojando de tierras a familias campesinas indígenas, y todas estas afectaciones, a la par del incremento del coste de la vida, está provocando un descontento dentro de la población. Entonces este gobierno es consciente que ese respaldo se le va a agotar, y vemos cómo está fortaleciendo cada vez más el aparato represivo, el tema de la policía, la Fuerza Armada, porque sabe que al no tener respaldo va a ejercer mayor violencia. Y lo podemos ver, por ejemplo, en este caso, el ataque que han sufrido los sectores organizados, principalmente el movimiento sindical, donde claramente podemos catalogar que este gobierno tiene una política antisindical, donde se persigue a los líderes y lideresas sindicales y también se intenta desmontar este tipo de organizaciones defensoras de los derechos laborales. A la par de esto también vemos cómo se han capturado a compañeros y compañeras del movimiento ambientalista e indígena de El Salvador, donde por estar en territorios donde existe disputa por los bienes comunes, donde las comunidades defienden su derecho a la tierra y territorio y el derecho al agua, claramente se está reprimiendo con el fin de intimidar e impedir que exista un mayor pronunciamiento. Entonces existe un interés de callar las voces disonantes en El Salvador para imponer los intereses económicos de esta argolla familiar que se ha apoderado de todo el aparato del Estado y que está profundizando medidas tanto neoliberales como extractivas que están poniendo la vida en riesgo a nivel nacional. Bueno, sí, la narrativa también en este hecho desde el gobierno ha ido cambiando. Desde la idea de que decían de que los acuerdos de paz, que fue un momento simbólico para El Salvador, no era nada, no funcionó, solo fue un acuerdo entre dos partes, y que empiezan a cambiar como que eso nunca pasó. Y ante la población algunos pensaban que sí no había pasado, pero hay muchos hechos históricos en el país que la misma población los mantiene, ¿verdad? Como 1932, una masacre indígena, que los sectores indígenas mantienen viva esa idea de construir un sistema más común para todos, las mismas narrativas culturales propias de los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes, pero siempre está esa narrativa de seguir destruyendo. O sea, el hecho de haber destruido casas de la cultura es para eso. Las casas de la cultura habían trascendido a ser un centro en donde llegaba el niño y le enseñaban a dibujar, a pintar, sino que también era un centro para crear más allá conciencia del lugar donde vivía, conciencia de las culturas que existían, conciencia de las tradiciones, conciencia del Estado común y de esta que nosotros llamamos cultura viva comunitaria, o sea, de seguir creando comunidad organizada alrededor de lo que ha pasado. En ese momento también, pues, diferentes poblaciones que aún recuerdan los tiempos de la guerra, que es una parte bastante importante que este gobierno ha tratado de desaparecer, de borrar en la historia, como otros gobiernos anteriormente que siempre se encargan de blanquear la historia o de invisibilizarla. También este gobierno está haciendo lo suyo. En el tema de educación ha cambiado los nombres de las clases y ya, por ejemplo, antes era estudios naturales, ahora es ciencia y tecnología. O sea, lo natural no importa, o sea, lo importante es la ciencia y la tecnología. Así ha venido cambiando, la memoria histórica se mantiene. Por ejemplo, hay una lucha bastante grande contra la minería
y hay compañeros presos. Esos compañeros participaron en la guerra de El Salvador, han sido líderes comunales durante bastante tiempo, lucharon contra la minería, ganaron una ley contra la minería en El Salvador, y ahora que hay un retroceso también en esa ley, estos 5 personas que son testimonio vivo de nuestra memoria histórica colectiva están detenidos.